De ahí como ven aíslo el brazo derecho de un cuerpo duplicado, hago Delete Hidden y lo invierto con Mirror en X en la pestaña de Deformation para comparar los volúmenes de ambos brazos con mayor precisión y corregir si lo veo necesario. Muy buenas gente, seguimos con la escultura de Scorpion. Antes de continuar, como les dije al inicio del video, quería mostrarles un recurso en el que trabajé hace poco que me ayuda muchísimo a mejorar mis retratos, y es un estudio que hice sobre los planos de la cabeza en dos niveles. El primer nivel tiene unos planos básicos a considerar cuando se construye una cabeza, y el segundo nivel ya contempla un poco más en profundidad todas las formas de la misma. Cabe aclarar que para este estudio consideré 4 fuentes que desde mi punto de vista son muy fiables y busqué la manera de juntar ese conocimiento en este recurso. Mi primera referencia fue el libro Drawing the Heads and Hands de Andrew Loomis. La segunda, el libro Anatomy for Sculptors de Old Designs y Sandy Condrats, más varios estudios que han compartido en sus redes. Mi tercera referencia fue el libro Human Anatomy for Artists de Elliot Goldfinger y la última, el curso de anatomía del Gumroad de Rafael Grassetti. Así que bueno, ¿a qué voy con esto? Pues que esos recursos pueden ser suyos, pero para esto quiero proponerles algo. Cuando el canal llegue a los 1000 suscriptores voy a ver la forma de compartirlo con todos ustedes como agradecimiento por ayudarme a sacar el canal adelante, pero me parece justo trazar un objetivo al que hay que llegar para hacerlo. Como ven, traté de referenciarme de grandes exponentes para ser lo más preciso posible, pero como siempre los animo a no guiarse únicamente por lo que yo les comparto. Siempre contrasten la información e investiguen por su parte. Pero como sea, creo que esto les puede ayudar para comprender muchas cosas. Y una última cosa. Sobre este estudio hice uno considerando proporciones más realistas, pero para quienes les gustan los superhéroes, también hice uno adaptado a proporciones heroicas, el cual compartiré cuando lleguemos a los 1200 suscriptores. Así que pónganse las pilas y denle like al video, comenten, suscríbanse, pero sobre todo compartan el contenido del canal para que podamos llegar a la meta lo antes posible y esto pueda ser suyo. Y sin más que decir, continúo con el video. En esta segunda parte corregiré la anatomía pensando en volúmenes principales, pero también definiendo mejor cada parte usando referencias de un tipo de cuerpo más cercano a como quiero que luzca mi personaje. Así como también profundizaré un poco más, según vea conveniente, sobre las acciones que realizan los músculos y cómo estas acciones afectan su forma. Lo primero que pueden observar es que empiezo a inflar las piernas. Antes también marqué un poco las formas principales, muy básicamente, ni siquiera terminaron de estar del todo bien porque como saben ni siquiera las voy a usar. Pero lo hago porque al verlas tan desproporcionadas no puedo contrastar de manera precisa los volúmenes correspondientes a la unión con las piernas, que en este caso serían los que se relacionan con la cresta ilíaca de la pelvis. Y como de todas maneras necesito tenerlas hasta que la parte superior del cuerpo esté en una etapa en la que ya no voy a modificar demasiado las bases, me gusta tener todos los recursos a mano para que haya cosas que no me descuadren la generalidad de la pose. Porque como expliqué en el video anterior, la anatomía es tan compleja que lo que sucede en una parte del cuerpo puede afectar a otra. Y en este caso es justamente así, porque la pose que estoy haciendo al tener la pierna derecha tan levantada, lo que debería suceder con el oblicuo externo derecho es que se infle ligeramente, mientras que hacia el otro lado el oblicuo izquierdo se estira porque la pierna también está estirándose. En el caso en que planeara hacer un busto que no pase por debajo del área abdominal, como el clásico que sería en un plano medio corto, no vería necesario hacer las piernas, casi que ni las abdominales, pero sí el pecho, aunque al final lo termine cortando. Por eso en este caso sí termino haciendo las piernas, aunque sea muy básicamente. Espero que eso tenga sentido para ustedes. Lo siguiente que pueden observar es que empiezo a mejorar la forma de los deltoides. En este caso el brazo está extendido en supinación, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar términos. Para algunos puede que sea algo obvio, pero entendamos que muchas otras personas puede que no lo sepan, entonces por eso lo explico. Bueno, cuando hablamos de extensión, las extremidades se estiran, y al contrario, la flexión es cuando las extremidades se doblan. La supinación es cuando la palma está rotada hacia el frente y pronación es cuando el dorso de la mano está hacia el frente. Y listo, con eso aclarado, continuamos. Cuando el brazo está extendido en supinación de esta manera, el deltoides anterior tapa un tercio lateral de la clavícula cuando hablamos de un cuerpo musculado. Para observar este tipo de detalles también voy revisando referencias continuamente, tratando que esas referencias sean de una misma persona para poder cuadrar mejor las cosas. Pero no siempre van a encontrar la referencia precisa para la pose que necesitan. En muchos casos van a tener que fijarse en una referencia algo distinta, pero van a tener que aplicar los conocimientos que ya tienen de anatomía para modificar lo que corresponda.
Por ejemplo, en este caso pueden notar que en la referencia que estoy usando el brazo está en pronación, pero como está un poco estirado logro encontrarle cierta utilidad para marcar otras zonas. Sin embargo, sé que no me va a servir del todo para el hombro o el pecho porque como el brazo de mi personaje está en supinación, la reacción de esos músculos es algo distinta. Como decía antes, el deltoides anterior tapa una parte de la clavícula y la porción clavicular del pecho debería sobresalir un poco más a como se ve en la referencia. Y ya que al alejarse su inserción ubicada en el húmero, como vimos en el video anterior, el pecho se estira y se genera una pequeña curvatura que se une ligeramente a la curva del deltoides anterior, y se ve casi como que fuera parte del mismo volumen. Por otro lado, el triángulo clavideltopectoral siempre se va a notar en menor o mayor medida independientemente de la musculatura y la posición del brazo, porque en esa área de la clavícula no se conecta ningún músculo, entonces nada se va a hinchar de alguna manera. Sobre todo cuando empecé me solía pasar que me quedaba trabajando seguido sobre un área del cuerpo y por alguna razón no sentía que terminaba de quedar bien. Pero no estaba muy seguro del por qué, y con el tiempo fui notando que al dejar descansar cada parte luego de trabajarla un poco y continuar otra podían pasar dos cosas. Una es que al ver el cuerpo en conjunto me es más fácil encontrarle un sentido, y eso es por el contraste que se genera entre las partes. Por ejemplo, imagínense que se esmeran esculpiendo la parte superior del brazo, sin mucho detalle, pero trabajan bastante en conseguir los volúmenes principales. Pero el antebrazo lo dejan todavía en una etapa muy inicial y no corresponde con el nivel de volumen que están trabajando arriba. Esto va a hacer que les dé la sensación de que la parte superior del brazo esté demasiado ancha y hasta deforme. Pero una vez que empiezan a refinar los volúmenes del antebrazo, se van a dar cuenta de que en realidad los volúmenes estaban bien, porque ya pueden comparar el conjunto. Y lo segundo que puede pasar es que al dejar descansar un área sobre la que invirtieron bastante tiempo, al volver es más fácil encontrar los errores y corregir porque van a tener una mirada más fresca y menos cansada. Y lo mismo se aplicaría en distintos niveles, para corregir proporciones, detalles, volúmenes, conjuntos, etc. Por eso tampoco tienen que preocuparse tanto si al inicio ven que sus volúmenes se ven algo deformes, porque eso ya lo irán arreglando de a poco conforme vayan trabajando en la generalidad. Esa es una razón más para no empezar a detallar antes de hora un área dejando de lado las otras. Continúo trabajando las formas del brazo y marco este musculito de aquí que es el coraco braquial, del cual su origen está en la apófisis coracoide del bíceps, prácticamente al lado de la cabeza corta del bíceps, y su inserción está casi en la mitad de la cara medial del húmero. Este se empieza a notar sobre todo cuando el brazo se levanta, claro, en parte porque cuando el brazo está abajo, esa zona se tapa porque se pega a las costillas, pero también porque al levantarse el brazo, ese músculo hace una especie de puente entre su origen e inserción, mientras que al no estarlo se mantiene casi paralelo al húmero. También le doy forma al braquial conforme voy refinando tanto el bíceps como el tríceps, debido a que en la cara lateral del brazo, una parte de este músculo está justo entre estos dos, y en la otra también tiene una relación directa en términos de volumen. Este se origina en la mitad inferior del húmero en la cara frontal, y ligeramente hacia las caras lateral y medial, y su inserción es en la cara anterior de la apófisis coronoide de la ulna. Ahora sigo con los antebrazos. Como decía en el anterior video, a este lo divido en tres grupos musculares principales: los flexores, los extensores y en un tercer grupo que estaría formado por el braquio radial y el extensor carpo radial largo. A manera general, el origen de los flexores estaría más o menos en el epicóndilo medial del húmero y su inserción al lado posterior de la mano. Obviamente con variaciones por lo que son tantos, pero por ahora les digo así nomás para que se hagan una idea. Por otro lado, el origen de los extensores estaría en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción en el lado anterior de la mano. Y por último, el tercer grupo muscular del antebrazo se originaría en la cresta supracondilar lateral del húmero, que es esa línea marcada que divide la forma frontal del húmero del anterior, y se insertan hacia el lado inferior lateral del antebrazo en puntos diferentes, pero más o menos en esa área. Pueden notar que a esta altura del trabajo también quise marcar un poco más las formas del cráneo, aunque la cabeza final no la voy a trabajar desde ahí. Esto lo hice más o menos por la misma razón que trabajé un poco las piernas, para tener una mayor noción de las proporciones del cuerpo en relación a la cabeza, pero también para distinguir mejor la ubicación y ángulo de la misma, ya que esto afecta a los músculos que están en la zona del cuello, como la parte superior del trapecio, el esternocleidomastoideo y muchos otros más pequeños. De ahí sigo refinando los volúmenes generales de la anatomía, siempre respondiendo a la pose del personaje, esto es muy importante. Así como lo hice con el brazo derecho, hago lo mismo con el izquierdo desde el punto de vista de los orígenes e inserciones, pero al estar en otra pose tiene ciertas variaciones. Pero primero, una vez que trabajo en el hombro, continúo por el pectoral izquierdo.
Noten cómo este se hincha un poco más en el lateral y esa acción también afecta a la zona media. Esto es porque cuando el brazo realiza una aducción, el pecho se aprieta y como el volumen tiene que salir a algún lado, se hincha. En cambio, cuando el brazo está en abducción, como decía antes, el pecho se estira y se aplana ligeramente. Ahora, como a este brazo lo estoy haciendo flexionado, tengo que considerar dos cosas principalmente. La primera es que como el tríceps se estira, no se hincha tanto como cuando el brazo está extendido. Sí se puede notar definición si el brazo se aprieta, y más cuando se trata de un cuerpo musculoso. Pero al compararlo con un brazo estirado, podemos darnos cuenta de que la longitud del volumen más grande se achica, pero en consecuencia se ensancha e infla. Aquí como estoy haciendo un personaje con una anatomía más heroica, sí lo voy a definir un poco, pero no tanto como con el otro brazo. Tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas para conseguir más naturalidad en mi pose, a pesar de que lo exagere de muchas maneras. Lo segundo que tienen que tener en cuenta es que el bíceps se contrae y pierde longitud, pero por efecto se hincha un poco y mantiene la misma relación de volumen con el bíceps más estirado. Esta es una recomendación que siempre les voy a hacer. Cuando trabajen una pose, constantemente vayan comparando cada parte con su contraparte, aunque no sea exactamente la misma en las dos mitades, para que puedan mantener la relación de volúmenes entre los dos brazos, las dos piernas, etc. Y no les vaya a quedar un lado más grueso que el otro. Aquí como pueden ver definí más las abdominales, pero en este caso tampoco me hace falta trabajar tanto en esa área porque de todas maneras la ropa la va a tapar. Aún así sí necesito por lo menos una base sólida para que la ropa reaccione en consecuencia, lo mismo con gran parte del oblicuo externo. Igual, como no tengo bien definido el diseño del vestuario, no estoy seguro de hasta qué punto voy a tener que tapar, pero me hago una idea. Por eso, mientras tanto, no me preocupo por trabajar tanto en la definición y los detalles. Pero bueno, a partir de aquí sigo puliendo las formas básicas de la anatomía, revisando referencias y buscando la pose que más se asemeje a lo que necesito. Creo que antes no lo dije, pero para este personaje estoy usando la anatomía de un físico-culturista llamado Ulysses Jr. Para este personaje no quería usar una referencia de alguien tan hinchado como en las categorías más pesadas del físico-culturismo como pueden ser Kai Greene o Phil Heath. Quería algo más cercano a lo que se conoce como men's physique, que son cuerpos igual muy definidos y con formas claras de los músculos pero más esbeltos, o atléticos por decirlos de alguna manera, no sé si me hago entender. No hinchados, en definitiva. Capaz les da un poco de risa que diga que no quiero un cuerpo tan hinchado viendo las referencias que estoy usando. A mí también me causa un poco de gracia tener que decirlo así, pero vayan comparando con alguno de los nombres que les dije y me van a entender, porque ya el cuerpo de esos otros es otra cosa. Pero bueno, en esta etapa, como les decía, me dedico a refinar las formas y empiezo a fusionar volúmenes dependiendo de la pose, porque ya no necesito que sigan viendo tal cual las separaciones entre los grupos musculares, por lo que con el clay brush voy trabajando precisamente las uniones. Por ejemplo, en la espalda, al lado derecho donde el brazo está extendido, los músculos que están en el área de la escápula empiezan a reaccionar de maneras un tanto confusas, como que el infraespinato forme un solo volumen junto a la porción posterior del deltoides. No voy a profundizar demasiado en esas cosas por ahora, solo fíjense que voy modificando la anatomía principalmente con el clay brush, conforme voy revisando las referencias. Empiezo a corregir los volúmenes del antebrazo, esculpo formas y suavizo, vuelvo a esculpir y vuelvo a suavizar de a poco. Marco mejor la apófisis estiloide de la ulna y la uso como un punto de referencia para corregir la forma del antebrazo, y remarco la división existente entre los flexores y extensores, que es justo por donde el largo de la ulna se acerca más a la superficie, pero sin estar totalmente en contacto con la superficie. También defino nuevamente el olecrano y aprovecho para empezar a marcar el anconio, que forma ese triangulito justo entre el lateral del olecrano y el epicóndilo lateral del húmero, pero sin llegar a tapar la cabeza del radio, por eso se forma ese huequito en la cara superior trasera del antebrazo. Continúo trabajando los volúmenes del brazo en conjunto para relacionar correctamente las proporciones, y empiezo a construir una forma muy sencilla de la mano para conectar con el antebrazo. Tal como con la cabeza, las manos las trabajo aparte, por lo que aquí las esculpo únicamente para usar de referencias a forma de la muñeca, para que más adelante me sea más fácil e intuitivo unir la mano que sí voy a usar de una forma lógica. De ahí, como ven, aíslo el brazo derecho de un cuerpo duplicado. Hago Delete Hidden y lo invierto con Mirror en X en la pestaña de Deformation para comparar los volúmenes de ambos brazos con mayor precisión y corregir si lo veo necesario. Les recomiendo que usen las capas cada que vayan a hacer un cambio drástico en cualquier parte, para que sea más fácil comparar un estado anterior con el actual en vez de retroceder en el historial y luego volver, porque de esa manera el programa suele demorarse mucho, en cambio con las capas solo basta con activar o desactivar el ojo. Además, de esta manera incluso pueden reducir la intensidad de los cambios y en ocasiones les será más conveniente seguir trabajando a partir de un intermedio del efecto que desde el efecto completo de la capa.
A lo largo del proyecto repito ese método varias veces para asegurarme que los cambios que estoy haciendo funcionan, así como también para poder repetir ciertos procesos con mayor agilidad si veo que los cambios que hago no sirven. Hasta aquí esta segunda parte de la construcción de la anatomía de Scorpion. Continuaré en el próximo explicándoles cómo hago la cabeza, desde unas formas muy genéricas hasta el refinamiento a través del uso de referencias. De igual manera, en la descripción les dejaré el minuto exacto de cada parte para que sea más fácil para ustedes revisar partes concretas, así como también mis redes por si quieren ver mi trabajo un poco mejor. Les agradecería muchísimo que si les gustó el video apoyaran este contenido de alguna manera, con un like, suscribiéndose, comentando, lo que se les ocurra. Así que sin más que decir, nos veremos próximamente.